BlackRock, la mayor gestora del mundo que mueve más de 7 veces el Producto Interior Bruto de España, concretamente tiene más de 9.000 billones de euros en activos bajo gestión, acaba de presentar una solicitud a la SEC para crear un ETF al contado, pero esta vez de Ethereum. Atrás quedó ya todo el FOMO del ETF al contado de Bitcoin por parte de numerosas compañías. Ahora mismo estamos ante una nueva etapa que podría acuñar ciertas altcoins como principales activos de un fondo concreto. La característica principal de un ETF al contado es que la compañía que quiere lanzar el fondo debe tener ese activo bajo gestión. Básicamente, BlackRock deberá comprar una gran cantidad de Ethereum para lanzar el fondo. Y claro, el mercado todo esto empieza a descontarlo antes. Ethereum se disparó más de un 13% al alza al conocerse esta noticia el viernes de esta semana, incluso llegó a estar por encima de los $2.000, y el sector cripto, que estaba presentando claros síntomas de iniciar una corrección en el corto plazo, pegó una brutal limpieza de largos para luego seguir con alzas. Es muy importante detectar este tipo de limpiezas para no seguir buscando cortos en el corto plazo. Parte de lo que se esperaba en el segundo trimestre del año 2024, de la mano del halving de Bitcoin, que normalmente suele ser un periodo de acumulación, donde el activo no tiene alzas muy importantes hasta meses después del halving, también coincidía con la aprobación de los ETFs para abril del 24, que era la fecha límite en la cual la SEC debería aprobar esos ETFs de Bitcoin al contado por parte de numerosas compañías. Todo eso da la sensación que se está precipitando para finales de este año 2023 y estamos viendo movimientos muy interesantes a nivel técnico en altcoins top, como por ejemplo Ethereum, Cardano, Polkadot, Avax y otras tantas que hoy analizaremos. Además, creo que la solicitud de BlackRock para la creación de un ETF de Ethereum al contado es la primera de varias solicitudes, y tal y como va la cosa, tampoco me extrañaría que en el medio plazo se generasen otros ETFs de altcoins que ahora mismo están en el top, o incluso, quién sabe, algún fondo más especulativo que englobe entre 5, 10, 15 o 20 altcoins del top, incluso con Bitcoin haciendo más de un 100% desde los mínimos de este año, y ahora todo el FOMO que hay con los ETFs de Bitcoin y también de Ethereum. Las búsquedas globales en el buscador de Google sobre la palabra cripto han estado en mínimos anuales, tan solo viendo un ligero repunte después de estas últimas 2 semanas. Ya son muchos, prácticamente la mayoría de los analistas los que apuntan al inicio ya del bull run del año 2024, aunque históricamente el activo Bitcoin y el resto de las altcoins a partir del tercer trimestre del año del halving es cuando se empiezan a comportar de una manera tremendamente positiva. Veremos si no estamos ante un rally de alivio después de las grandes caídas de todo el año 2022. Personalmente no pienso perseguir los precios, no entra dentro de mi planning, y mi objetivo, como comenté en el último vídeo, es seguir tomando beneficios en diferentes criptoactivos que venía acumulados desde máximos históricos, con vistas al segundo o tercer trimestre del año 2024. Pero en el corto plazo, estas alzas podrían sostenerse algunos meses más. Ya estamos en la etapa estacionalmente más alcista de todo el año, un año anterior a las elecciones en Estados Unidos, y es muy probable que este sea el primer tirón de 2 o 3 tirones al alza que veamos durante los siguientes 2, 3, 4 meses. Por lo que si todo va bien podríamos tener un buen fin de año e incluso un buen inicio del año 2024. Siempre he dicho, y lo vuelvo a reiterar en estos momentos, que prefiero comprar Bitcoin o criptoactivos en niveles superiores pero con mayores confirmaciones de que ya hemos visto una potencial zona de mínimos en el medio o largo plazo. La macro sigue siendo la misma y en el año 2024, segundo y tercer trimestre, tienen muchos números de ser los peores de todo el año. Por lo tanto, este repunte, tal y como comentábamos en el último vídeo, bajo mi criterio totalmente subjetivo, es una muy buena oportunidad para tomar beneficio o incluso seguir la tendencia alcista de corto plazo con posiciones especulativas, pero no olvidar los stops y sobre todo la visión de cara a mediados del año 2024. Por otro lado, en el último vídeo estuvimos hablando de probabilidad del inicio de un rally navideño, por la etapa estacional, por el año anterior a las elecciones, por el estado de los índices. Todo apuntaba a que después de una corrección del corto plazo podríamos ver alzas adicionales, y en este caso ni siquiera hemos visto esa corrección. Tanto Nasdaq como SP500 han roto al alza con mucha fuerza, y hoy vamos a analizar ciertos activos como el índice de semiconductores, el RSP500, el Russell 2000, donde nos van a hablar también de la amplitud de mercado. En la sección de análisis on-chain el día de hoy vamos a centrarnos en Ethereum para ver qué es lo que está pasando con las ballenas, qué están haciendo con el Ethereum que realmente está saliendo de una manera constante de los intercambios. Y como siempre, amigos, recordaros que la plataforma que yo utilizo para operar todos estos mercados y en la que confío a día de hoy es Quantfury. Te voy a dejar un código QR por aquí abajo y si te descargas la aplicación con el código PLANBTC y fondeas la cuenta de trading con $50 o más,
Aparte de recibir una recompensa entre 3 hasta $250, estarás recibiendo una formación sobre trading. Te recomiendo mucho que si te interesa el trading te centres también en la sección donde yo analizo en cada uno de los vídeos cómo me está yendo la semana en el eurodólar, que la tengo justamente antes del análisis de pools de liquidaciones. Y antes de pasar con toda la información, quiero recordaros que me apoyáis muchísimo dándole me gusta a los vídeos, y también es sorprendente que más del 40% de la gente que me ve no está suscrita, así que suscríbete, que es gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, familia, vamos para allá. Y empezamos el análisis en cadena, en este caso de la mano de la T3 de Glassnode, suscripción profesional que estoy costeando en este momento por valor de más de $800 al mes para que podáis ver este tipo de información. Vamos a centrarnos en Ethereum. Hemos tenido noticias muy interesantes de adopción por la solicitud de ese ETF al contado de BlackRock a finales de esta misma semana, y me da la sensación que en el corto plazo, siguientes semanas, siguientes meses, podríamos ver otras entidades como Grayscale o como ARK Invest también solicitando a la SEC una creación de un ETF al contado, en este caso de Ethereum. Probablemente eso genere alzas adicionales a las que ya hemos visto si finalmente se acaban solicitando estos ETFs. Vamos a centrarnos en esta primera gráfica que nos refleja el comportamiento de Ethereum de halving a halving de Bitcoin. En color rojo tenéis el comportamiento del ciclo anterior con un pico, un máximo histórico, en ese caso en el año 2017, todo el mercado bajista, la salida de mínimos, movimiento a la baja, y antes de finalizar el año, bueno, concretamente esto fue a inicios del siguiente año, del año ya del halving, año 2020, Ethereum empezó un movimiento alcista que culminó con el crash del COVID. Bueno, evidentemente no podemos plantearnos tener otra pandemia a nivel mundial, pero sí que es cierto que segundo o tercer trimestre del año que viene quizá no sean del todo positivos. Bueno, fijaos, porque en estos momentos, si ahora prestamos atención al recorrido en esta línea de color azul, nos damos cuenta que estamos en un momento en el que ya en el ciclo anterior Ethereum empezó un comportamiento bastante alcista que fue sostenido en el tiempo por un periodo desde unos 2-3 meses. Fueron 3 meses concretamente este movimiento alcista, y Ethereum lo ha empezado, podríamos decir, hace un mes, lo cual planea alzas adicionales para lo que resta de este año según el comportamiento de Ethereum respecto al halving anterior de Bitcoin. Fijaos, vamos a ver algo bastante interesante, y es que al igual que estamos viendo cómo no dejan de salir Bitcoin de los intercambios, también lo está haciendo Ethereum. En pantalla tenéis todos los intercambios que tienen Ethereum en sus tenencias, y estamos viendo cómo desde prácticamente el bull run del año 2020-21 la cantidad de Ethereum en los intercambios está retrocediendo de una manera muy importante. Concretamente en estos momentos, si queréis saber el dato exacto, hay un 12.16% de la cantidad total de Ethereum que existen a día de hoy que pertenecen a los intercambios. Aquí remarcar también que si tú tienes un Ethereum, por ejemplo, en Binance, ese Ethereum, que en teoría es tuyo, también se refleja en esta gráfica que representa que es de los intercambios. Así que atentos a esto, porque podría ser la mitad o una tercera parte incluso de la cantidad de Ethereums que hay en los intercambios. ¿Y qué refleja este 12.16%? Pues fijaos que es algo muy similar a las tenencias de Bitcoin en los intercambios, que también coincide con este 12%. Y en el caso de Ethereum estamos hablando de más de 15.593.000 Ethereums que a día de hoy hay en los intercambios. Como muchos de vosotros ya sabéis, en septiembre del año 2022, Ethereum pasó de un Proof of Work a un Proof of Stake. Este cambio, la principal característica que ha tenido es que ha generado un fenómeno deflacionario en Ethereum. Esto es algo que nunca antes había sucedido en la historia de este activo. Precisamente lo que estáis viendo en pantalla es eso, ¿no? Estos valles de color verde nos indican la cantidad de emisión diaria que se sumaba al supply de Ethereum. Fijaos que la media era de 14.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000. Bien, ¿qué sucedió en septiembre del año 2022? Aquí tuvimos este corte importante y la cantidad de emisión diaria pasó de más de 15.000 a 500 Ethereums al día. Incluso en algún momento del año 2022, como por ejemplo a principios de octubre o incluso a principios también del mes de noviembre, se quemaron diariamente una mayor cantidad de Ethereums de las que se estaban minando. Y ya si hablamos del momento actual, de toda la salida de mínimos de enero de este año, vemos como todo este valle de color rojo nos indica que se han generado una mayor quema del supply de Ethereum de los que se han minado de manera diaria. Es decir, estamos viendo cómo Ethereum está enfrentándose a una nueva etapa dentro del ecosistema cripto, porque por primera vez en la historia estamos viendo un fenómeno deflacionario en este activo, y no tan solo
en Bitcoin. Bueno, fijaos cómo el día en el cual una mayor cantidad de Ethereum se quemaron fue el 6 de mayo con más de 26.557 Ethereums quemados. Y tan solo en los meses de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, tuvimos una mayor emisión diaria de los tokens que se estaban quemando, concretamente más de 1000 Ethereums, entre 500 y 1000 Ethereums se empezaron a minar. Pero bueno, ya estáis viendo cómo con este repunte que hemos visto, entre 4000 y 6000 Ethereums se están quemando de manera diaria. Esto evidentemente es algo positivo, que si se sostiene con el paso del tiempo puede generar un fenómeno alcista adicional al que hemos visto en anteriores halvings, simplemente por el valor que tiene el activo, por ser la principal red de todo el ecosistema. Vamos a ver qué es lo que están haciendo las ballenas, pero antes de pasar a ver qué es lo que están haciendo las ballenas, en pantalla tenéis la cantidad de supply que tienen direcciones de entre muy poquito Ethereum hasta mucho Ethereum. Quiero comentaros algo. Con el paso de los años se está profesionalizando más el tema de la diversificación de riesgo, de la custodia de criptoactivos. Es decir, anteriormente, cuando tú tenías 1000 Ethereums en tu wallet, no había ningún tipo de problema. Ahora, por el potencial que tienen los criptoactivos y también simplemente por una cuestión de seguridad, las ballenas están tomando una opción que es diversificar en riesgo. En lugar de tener en una sola wallet 10.000 Ethereums, prefieren tener 100 wallets de 100 Ethereums, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que si no lo tienes en cuenta dices, hostia, las ballenas se están distribuyendo. Así que atentos a esto porque a bote pronto podríamos entender que el mercado de futuros, el mercado de opciones, el mercado de derivados es el principal que ha generado estas alzas en el criptomercado. Por lo que estáis viendo a continuación. Fijaos cómo aquí tenéis balance de entre 0.001 o menos. Y luego aquí ya pasamos a balances muy escasos de Ethereum, de 0.001 a 0.01. Como estáis viendo, pues tendencia acumulativa, acumulativa, acumulativa. Sin embargo, ya cuando pasamos a cantidades de 0.1 Ethereum a 1 Ethereum, desde la zona de mínimos, desde enero prácticamente han estado planos, como también el balance de entre 1 y 10 Ethereum, que se han mantenido planos, e incluso también entre 10 y 100 Ethereum. Es decir, no hemos visto una tendencia de acumulación bastante clara, y ya cuando nos pasamos a las billeteras que realmente parten el bacalao, podríamos decir, entre 100 y 1000 Ethereum, entre 1000 y 10.000 Ethereum, entre 10.000 y 100.000 o más de 100.000, todas las cuatro estamos viendo cómo desde prácticamente febrero, principios de este año, están reduciendo la cantidad de sus tenencias en sus direcciones. Y esto puede ser probablemente por lo que os he comentado anteriormente, que no es que estén distribuyendo, sino que están diluyendo la cantidad de sus tenencias en direcciones más pequeñas para tener una mayor seguridad. Y también tener en cuenta que el mercado de derivados es el que está moviendo principalmente el mercado. Luego, si nos pasamos a ver ya, ahora vamos a entrar un poquito en lo que está sucediendo en la cadena de bloques de Bitcoin. Fijaos que en pantalla tenéis los momentos en los cuales el operador de corto plazo ha tomado beneficio de una manera muy importante. Y eso lo vemos con esta línea de color naranja por encima de la roja, que es una zona ya extrema, de toma de beneficios extremo. ¿Cuándo hemos visto esta toma de beneficios extremos? Pues, por ejemplo, en máximos de ciclos. No, concretamente en máximos de ciclos, en movimientos antes de un letargo importante, en toda la salida de mínimos del año 2019, este pico de aquí marcó la zona de máximos de todo ese movimiento y también evidentemente antes del inicio de un bull run. Tener en cuenta, por lo menos yo lo tengo en cuenta, que quizá luego me equivoque, que todos los movimientos que vimos a partir de febrero, de marzo en adelante del año 2020, tuvieron mucho que ver con la cantidad de expansión monetaria que se llevó a cabo por parte de los bancos centrales. Tuvimos una clara burbuja dentro del ecosistema cripto por esa gran tolerancia al riesgo. Por lo tanto, este pico que hemos visto recientemente con el movimiento de Bitcoin por encima de los $35.000, que también coincide con todo este pico en la zona de máximos, yo más bien lo interpreto como una zona de peligro ante la cual el activo puede tener un retroceso importante. Normal, ya sabéis que los activos se mueven por ondas. Por otro lado, si vemos la cantidad de supply que tiene el operador de corto plazo en beneficio, como estáis viendo en una media de 14 días, fijaos que en este caso tiene más de un 98.5% de todo su supply en profit. ¿Cuándo hemos visto un porcentaje similar? Pues es que nos tendríamos que ir ya a más o menos todas las zonas que hemos comentado anteriormente. Picos, que el activo tuvo retrocesos considerables o inicios de un bull run. Fijaos también aquí toda la zona de máximos del año 2022 y también todos los picos que hemos visto a lo largo de este año que han generado zona de techos del corto o medio plazo, en este caso. Así que como mínimo yo tendría precaución a la hora de estar acumulando por estos niveles en el mercado spot. Vuelvo, reitero,
si tenemos correcciones podemos aprovecharlo. Tened en cuenta que nada de lo que comento en este ni en ninguno de mis vídeos es consejo de inversión, pero hasta que se rompa la tendencia podemos seguir operándola teniendo una buena gestión de riesgo en el mercado de los futuros, que es un mercado peligroso, como ya sabéis, ¿vale? Bueno, por otro lado, si nos vamos a ver la predominancia en las liquidaciones, nos damos cuenta de que estamos en un punto de riesgo para buscar compras en spot. Esto es algo que también refleja lo anterior, ¿no? Ya ahora habrá muchas personas que digan, Carlos, todo esto que está diciendo está muy bien, pero Bitcoin no para de subir. Ya, si es que el mundo funciona así. Nosotros intentamos jugar con escenarios probables. Si hay una gran probabilidad a que algo retroceda, nosotros intentamos no generar compras pensando en el largo plazo. Si hay una gran probabilidad que algo suba, nosotros intentamos no realizar ventas en el corto plazo, ¿vale? Lo que estáis viendo en pantalla son predominancia en el mercado de los futuros. Es decir, si tenemos estos valles de color rojo, son por una media suavizada de 30 días, que es una media muy importante, son días en los cuales se ha estado liquidando más a los shorts que a los longs. Y daos cuenta que estamos en un pico que no veíamos desde prácticamente toda la salida de mínimos o desde septiembre del año 2021 o incluso toda la zona de máximos históricos de los $69.000. Es decir, se están limpiando los cortos del mercado. Esto en algún momento va a tender a revertirse, vamos a ver un movimiento al alza que vuelva a llegar por estos niveles y eso pasa por tener caídas en los mercados. Así que simplemente ir con precaución si es que lo consideráis oportuno a la hora de realizar compras en el mercado spot pensando que este movimiento va a ir muchísimo más allá de lo que ya hemos visto. O evidentemente todos los que hacen DCA, pues a esto no les importa. Por otro lado, si pasamos a ver la cantidad de dinero que está entrando en el ecosistema, lo vemos por el delta, que es esta línea de color rojo que nos refleja la cantidad de capital que entra los 155 días que se toma en cuenta el operador de corto plazo. Fijaos cómo cuando tenemos caídas importantes en el mercado y vemos un repunte en el delta, te está diciendo, hey, esta zona es de interés porque está entrando dinero dentro del ecosistema. Caída del mercado, mínimos de FTX, entra dinero en el ecosistema. Caída del mercado, entra dinero en el ecosistema, zona de interés. Caída del mercado, entra dinero, zona de interés. Caída del mercado, ¿está entrando dinero? Bueno, más bien estamos en una zona lateral. No hemos visto una clara continuación a este movimiento de aquí. Así que mucha precaución porque por el momento no estamos viendo una gran entrada de capital dentro del ecosistema, como sí que veíamos con la primera pronunciación de BlackRock para esos ETFs de Bitcoin, la quiebra de FTX o incluso toda la crisis bancaria. Y ya para finalizar, simplemente remarcar algo que considero interesante, y es que ya sabéis que yo vengo comentando que el mercado de las opciones es el que ha generado estos repuntes en Bitcoin, en Ethereum también, y el sector cripto lo que ha hecho es seguir a lo que han hecho sus dos principales pilares. El mercado de las opciones ha tenido un nuevo repunte estos últimos días. Es decir, el sentimiento es tremendamente alcista en el mercado de las opciones. Daos cuenta que en color verde tenemos el interés abierto en las opciones call, que te permite vender Bitcoin a un precio por encima del que está cotizando en estos momentos. Es decir, si vemos un repunte en esta línea verde, el consenso de mercado interpreta que Bitcoin va a subir, va a tener subidas adicionales. ¿Por qué? Por los ETFs. ¿Cuándo hemos visto este diferencial tan grande del interés abierto de las opciones call respecto a las put? Fijaos, este spread lo hemos visto también en zona de máximos, que normalmente tiende a ajustarse. Así que mucha precaución porque el mercado de las opciones está tremendamente disparado. Y pasando a la sección de análisis técnico, tal y como estáis viendo en pantalla, he decidido incluir una media simple de 200 periodos por dos motivos. El motivo principal es que me va a ayudar a reducir el tiempo en cada uno de mis análisis, porque, tal y como estáis viendo aquí a mano izquierda, he ampliado considerablemente la cantidad de altcoins que vamos a analizar en los vídeos. Ahora vamos a incorporar Atom, AVAX, Chainlink, Rose, Solana, Ripple, etc. Bueno, Ripple la tocábamos antes, pero las demás no. Y también, incluso, he decidido irme al lado más especulativo y hacer un listado de 10-12 altcoins relacionadas con la narrativa que realmente mejor comportamiento ha tenido este año 2023, que es la inteligencia artificial. Y ojo, porque muy probablemente sea la narrativa que mejor comportamiento tenga de cara al siguiente bull market. Bien, al tener una mayor cantidad de activos, me va a ayudar mucho la media de 200 a reducir el tiempo de mis análisis. Y objetivo número 2 es que simplemente voy a estar analizando en gráfica diaria. ¿Para qué? Para configurar un portafolio de cara al medio plazo. Y este portafolio lo voy a estar compartiendo con todos vosotros. Es decir, para que os hagáis una idea,
Yo voy a estar esperando, ahora mismo la media de 200 me sirve, entre otras cosas, para saber si estamos alejados o relativamente cerca de un área de valor después de la ruptura del máximo anterior. Bien, evidentemente estamos alejados considerablemente del área de valor que yo considero es la media de 200. Por lo tanto, testeando el order block que generó todo el movimiento bajista en Bitcoin después de la quiebra de UST, con un movimiento muy vertical y a la vez con el análisis en cadena que acabamos de hacer, para mí no son buenas zonas para incorporarme en compras. Ahora, si veo movimientos correctivos después de la ruptura de este máximo que se me apoyan en la media de 200, me cierran los dos gaps de la CME que tenemos aquí, se me apoyan encima de este order block en quiebre, ahí es donde voy a estar pendiente en temporalidades inferiores, que ya os pasaré a comentar cuáles son, buscar quiebres de estructura para posicionarme en una compra especulativa al ataque de toda esta zona de máximos que nos dejen los activos. Ese va a ser el objetivo principal. ¿Que luego rompen estos máximos? Mejor. Pero yo no voy a estar comprando, evidentemente, por estos niveles, y esta es una estrategia sencilla que voy a tomar y que voy a mostraros a partir de ahora, ¿vale? Bueno, ya entre pitos y flautas, pues ya hemos hecho el análisis de Bitcoin. Movimiento muy alejado de la media de 200, nivel de resistencia que veníamos esperando desde hace ya varias semanas, entre los 37.500 y los 40.000 dólares, que fue este order block de tanta relevancia. Por lo tanto, es altamente probable que incluso pueda profundizar un poco más, pero que no tardemos mucho en ver correcciones. Lo que a mí me gustaría ver sería cómo se apoya en niveles de los 30.000 dólares, media de 200, order block en quiebre y me cierra estos dos gaps. Cuando llegue el activo a estos niveles, volveré a plantearme compras especulativas al ataque del máximo relativo que nos deje por estos niveles. Pasando a Ethereum, fijaos cómo el comportamiento que ha tenido ha sido muy interesante, porque estamos atacando toda la zona de máximos de este año 2023 y también el techo de agosto del año 2022. Bien, ¿qué cabe esperar para ir a buscar niveles de los 4.000 dólares, lo cual sería un 100% desde los niveles actuales? Lo que cabe esperar es que rompa con contundencia toda esta zona de máximos. Si rompiera con solvencia estos niveles, yo me pondría muy contento, amigos. Lo he dicho en varias ocasiones. Después de ver esto, yo es cuando empiezo a plantearme compras. No quiero comprar aquí, no quiero comprar aquí, no quiero comprar aquí, principalmente porque ya tengo Bitcoin en spot. Y ese es el rendimiento que me genera si el mercado sube. Para yo generar compras especulativas, una gestión de cartera un poco más dinámica, prefiero ver rupturas de niveles clave para darme una mayor fiabilidad en el siguiente movimiento de impulso. Por lo tanto, hasta el momento simplemente estamos atacando toda esta zona de máximos, y si la rompemos con contundencia, yo voy a estar esperando retrocesos que se apoye en esta zona de anterior techo, actual suelo, y que probablemente me coincida también con la media de 200. Estos serían los siguientes niveles de compra en Ethereum, pero evidentemente no ahora, cuando estamos atacando toda esta zona de techo. De romper estos niveles, fijaos que tendríamos una especie de tazón con asa y no podríamos descartar alzas adicionales, que veremos si es hasta los 4.000 dólares. Pensar que estamos hablando de una etapa una etapa nueva para el criptomercado. ETFs de Ethereum. ¿Qué será lo siguiente? ETFs de Cardano, ETFs de Polkadot, ETFs de BNB. No tenemos ni idea, pero no lo podemos descartar. Así que atentos, porque la ruptura de estos niveles en Ethereum, niveles de los 2.200 dólares con contundencia, nos daría la visión de compras de cara al medio plazo, y esperaríamos correcciones que se vayan a apoyar en la media de 200. Fijaos, porque la dominancia, a raíz de la última noticia que hemos tenido, ha tenido una caída importante y podría seguir retrocediendo en este caso, pero probablemente la media de 200 también genere un apoyo importante. Por el momento alejado de esta zona, y infiere a plantear que en el medio largo plazo sigue siendo una muy buena opción tener Bitcoin en una ponderación muy superior a cualquier tipo de altcoin, por la dominancia y por este proceso de recuperación de dominancia que está teniendo. Pasando al DAX alemán, recordaréis que en el último vídeo os estaba comentando que es muy probable que generásemos algún tipo de ataque a estos niveles y que a partir de aquí viéramos correcciones, que en el corto plazo esperaba correcciones. Tal y como estáis viendo en pantalla, el DAX ha diferido mucho de lo que han hecho los índices americanos, ahora lo vais a pasar a ver, y no ha roto todos estos niveles que coincidirían en el SP500 y en el Nasdaq con los niveles de ruptura que ya han llevado a cabo. Por lo tanto, una mayor debilidad en Europa respecto a Estados Unidos. Después de este testeo a la media de 200 en diario por la parte baja y este order block que es el que generó toda esta ruptura, creo que es altamente probable a inicios de la semana que viene empezar con algún tipo de alza, pero luego ir a rebalancear parte de todo este movimiento hacia niveles
quizá de los 14.900. Si pasamos al SP500, fijaos cómo ya hemos absorbido toda esta zona de máximo. Recordaréis en el último vídeo que os comenté que no podíamos descartar un ataque que fuera a limpiar estos máximos. Es lo que hemos visto en el SP500 y a partir de ahora yo ya sí que esperaría con alta probabilidad algún retroceso. Y ahora lo que estaría pendiente es hacia ciertos niveles de FIBO, concretamente entre el 50 y 60%. Veremos, ¿no? Este order blocking quiero y la verdad que sería una compra muy muy bonita porque sería un perfecto pullback a esta zona de anterior suelo después de una falsa ruptura de ese nivel y estaremos muy atentos a ver si nos da una buena zona de compra del SP500 en niveles de los 4.250 puntos. Por el momento planteamos un inicio de semana alcista que quizá pueda ir a atacar a niveles de los 4.500 puntos. Y pasando al Nasdaq, fijaos porque hemos roto claramente toda esta zona del máximo relativo que llevó al Nasdaq a testear la media de 200 y a romper el mínimo anterior. Por lo tanto, se ha generado ya un quiebre de estructura de este proceso lateral bajista de más de 104 días y podríamos especular, dada la etapa estacional en la cual nos encontramos, que es muy probable que el siguiente movimiento correctivo nos genere una muy buena zona de compra pensando en un potencial nuevo alza del mercado. Por el momento, pensando en el corto plazo, fijaos que también nos ha absorbido estos niveles de aquí. Ahí estáis viendo cómo esta mechita de aquí ha limpiado toda esta zona que tenía pendiente, por lo tanto es altamente probable que no estemos muy lejos de iniciar ese proceso correctivo que os estoy comentando, pero que muy probablemente nos genere una muy buena zona de compra. Le haremos seguimiento en los siguientes vídeos y si vamos a pasar a ver la profundidad de mercado, en este caso empezamos con el Russell 2000, índice de pequeñas compañías. Fijaos cómo después de absorber toda la zona de mínimos del año 2022, hemos generado este movimiento de impulso y tal y cuando, bueno, creo que fue en el vídeo del miércoles o del domingo, os comenté que probablemente fuera a cerrar estos gaps que había dejado, porque esto es un exceso de euforia o un cierre de cortos. Por lo tanto, no descartaría para nada ver cómo, mientras los índices corrigen, también retroceda el DAX y vuelva a estas zonas de mínimos o a cerrar este gap, y a partir de aquí le haremos seguimiento, porque no necesariamente que los índices suban tienen que ir de la mano de una muy buena profundidad de mercado. Todo esto ya nos lo ha demostrado este año 2023. Así que yo más bien para buscar compras buscaría en este caso las compañías más importantes, las megacaps, ¿vale? Porque como estáis viendo en pantalla, en este caso el Russell 2000 no ha roto este máximo relativo que llevó al Russell a nuevos mínimos. Por lo tanto, los quiebres de estructura que hemos visto en el SP y en el Nasdaq no lo hemos visto en el Russell 2000. Si nos vamos a ver el RSP, que nos recoge el comportamiento de las 500 compañías del SP500 ponderadas por igual, tampoco hemos visto este quiebre de estructura que hemos visto en los índices principales, pero sí que es cierto que tampoco hemos visto un mal comportamiento, ¿no? No hemos visto ese movimiento correctivo como hemos visto en el Russell. Por lo tanto, yo más bien abogaría por algún movimiento a la baja, pero que la profundidad de mercado mejore de cara a finales de año. ¿Por qué? Porque también el índice de semiconductores, que normalmente suele adelantar los movimientos de las pequeñas y grandes compañías, fijaos que ha roto también toda esta zona de máximos después de testear la media de 200. Por lo tanto, esto es una señal constructiva para lo que resta de año. Y pasando al oro, fijaos, porque si nosotros planteamos un escenario no ciertamente de Goldilocks, de residuos de oro, pero sí de una mayor tolerancia al riesgo por esta etapa estacional que estamos enfrentándonos y esas rupturas de niveles clave en los principales índices estadounidenses, eso me da la sensación que es posible que venga acompañado de un retroceso importante en el oro. Por lo tanto, no me extrañaría ver de nuevo niveles de los 1.880, 1.900 dólares en el oro. Así que mi punto objetivo por la ruptura de estos niveles voy a bajarlo a zonas en torno a los 1900. A partir de esta zona, que además fijaos que tenemos aquí un vacío considerable en vela diaria, es donde yo empezaré a buscar compras especulativas al ataque de nuevo de estos máximos. Pero sí que pienso que en el año 2024 es donde realmente el oro podría tener un buen comportamiento atacando toda esta zona de máximos históricos. El petróleo, por otro lado, fijaos, atacando estas partes bajas que han funcionado tan bien como zona de techos y zona de suelos en un pasado. Por lo tanto, creo que todo lo que sea aproximarse a niveles de los 72.5, 73.5 es altamente probable que acabe funcionando como una zona de primer rebote que vaya a corregir parte de esta caída. Así que estas zonas creo que son niveles interesantes para buscar compras especulativas, buscando algún tipo de corrección, quizá de nuevo apoyarse a la media de 200 o este order block que tenemos aquí en torno a los 80 dólares. Bueno, pasamos ya con el listado de altcoins y empezamos por Cardano. Fijaos que podríamos estar generando un doble suelo de largo plazo, podríamos estar generando una pauta plana de continuación del movimiento anterior.
No lo sabemos porque esto, que acabo de hablar ahora, es de cara probablemente a finales del año que viene. Es un movimiento que engloba más de 407 días, más de un año ha estado Cardano en niveles entre los 0,25 y los 0,45. Por lo tanto, va a ser muy interesante lo que haga en el medio plazo, esos 2-4 meses, porque si nos rompe claramente todas estas zonas, podría estar confirmando este doble suelo y un posterior ataque a niveles superiores. Pero hasta que no lo rompa, vamos a plantear comportamientos de cara al corto plazo en este caso, que es estando tan cerca de la zona de techos de todo el año 2020, bueno, suelos del 22, techos del 22 y también del 23, creo que es altamente probable que el movimiento que le quede es marginal en comparación a la corrección a posteriori. Y yo estaré buscando un nuevo retesteo a la media de 200 para, si se dan quiebres de estructura claros, bajistas, por estas zonas, buscar compras para atacar de nuevo estos niveles. Es decir, yo creo que es muy poco probable, fijaos aquí igual, ¿no? Caída, retesteo a la media y vuelta a estas zonas. Yo es lo que planteo. Caídas, retesteo a la media y vuelta a estas zonas. Estos tramos son los que yo voy a estar intentando operar de cara a potenciales correcciones. Que ahora sigue tirando, me rompe claramente estas zonas. Eso es perfecto. Eso es perfecto porque ya me está confirmando una dirección de cara al medio plazo, que es alcista por la ruptura de todas estas zonas. Por lo tanto, hasta que esto no suceda, yo voy a plantear como escenario más probable que estamos cercano a zonas de techos para buscar una zona de valor en donde ya sí se podrían plantear compras especulativas con una mayor fiabilidad. Fijaos que si vamos con Atom, más de lo mismo. Esto es algo que, bueno, lo vamos a ver en varias de las altcoins. En este caso, Atom ha sido un rebote tímido el que ha tenido en comparación a la caída de las últimas semanas. Fijaos que ha rebasado la media de 200 con no mucha notoriedad. Por lo tanto, podríamos decir que ha tenido un comportamiento de mayor debilidad. Y yo más bien lo que plantearía sería correcciones que le lleve a testear toda esta zona de mínimos para, por todos estos niveles, si cuando llegue a estas zonas veo ciertos quiebres, ahora sí buscar compras especulativas. Por el momento creo que estamos en niveles en los cuales no es interesante realizar compras. Sin embargo, fijaos el tremendo movimiento de AVAX, que esto es algo que ya vimos muchos de nosotros en el bull run en el bull market del 2021. Recordaréis cuando las altcoins se movían sin ningún tipo de sentido al alza y reventaban niveles de resistencias de manera continua. Daos cuenta que todo eso sucedió por la gran impresión de dinero que se llevó a cabo por la pandemia mundial. Por lo tanto, estar planteándonos movimientos similares es porque estamos descontando que la Reserva Federal va a volver a bajar tipos e imprimir dinero. Si no, no me queda otra. A mí no me... Yo más bien esto pienso, amigos, sinceramente os lo digo, que son movimientos de rebalanceo de todas estas caídas y que muy probablemente estamos cerca de caídas. Ahora, ¿creo que aquí se va a acabar el movimiento alcista? No. ¿Por qué? Porque tenemos una etapa estacional favorable, año anterior a las elecciones, y tenemos un movimiento muy vertical que normalmente no se soluciona de esta manera, sino después de un movimiento correctivo, se vuelve a intentar un ataque a esa zona de anterior máximo. Ya empezamos a ver figuras de hombros, cabezas, hombros, de dobles techos, de lo que sea. ¿Vale? Así que caídas en V son muy complicadas. Por eso creo que es muy interesante después de estos movimientos empezar a plantearnos después de ciertas correcciones compras especulativas para potenciales ataques a todas las zonas de máximos que nos dejen estos días. Como estáis viendo, AVAX, un comportamiento técnico muy bueno el que ha tenido estos últimos 3 días con un ascenso de más del 60%. Brutal. Llegando a la zona de techos de todo el año 2022-23, considero que estamos en un escenario muy similar, ¿no? Zona de rechazo con alta probabilidad y ya buscar compras después de ver ciertas correcciones. Si pasamos a ver Dogecoin, fijaos que estamos en este rango lateral y la primera señal de ver algún movimiento vertical de los típicos que suele hacer Dogecoin sería la ruptura de estas zonas de aquí que por el momento no hemos ido a testear. Estamos relativamente cerca de ellas, pero romper estos niveles probablemente genere algún movimiento vertical que se aproxime a toda esta zona de techos, a partir de la cual es altamente probable que venga algún movimiento correctivo y veremos si el retesteo a la media nos da una buena oportunidad de buscar un nuevo alza especulativo. Pasando a Polkadot, en este caso fijaos que aquí tenemos una directriz bajista, la voy a quitar ahora, pero simplemente quería que la vierais, esta directriz bajista que recoge los máximos decrecientes y con este movimiento lo hemos roto. Por lo tanto, ¿en qué situación nos deja esto? Nos deja en una muy buena situación para, después de ver algún movimiento correctivo, volver a plantear compras especulativas que le den continuidad a este movimiento al alza. Yo, sinceramente, prefiero 1000 veces volver a comprar aquí que aquí.
Porque aquí abajo yo no sé si este movimiento va a seguir cayendo un 50%. Ahora, después de ver la ruptura de niveles técnicos importantes, como los que hemos visto a continuación, rebasar la media de 200 con contundencia, sí que creo que después de una corrección hay una mayor fiabilidad para continuar hasta ciertos niveles de 6-7 dólares por Polkadot de cara a finales de este año. Pero antes yo estaré buscando una corrección y si no llega, pues felicidades a todos los que habéis comprado por aquí. Pasando a Chainlink, que ha tenido un movimiento brutal. Fijaos que ha estado en una zona de acumulación de más de 527 días y la ruptura al alza pues ha sido tremenda, ¿no? Prácticamente en muy pocos días ha tenido un movimiento alcista de más de un 130%. Ya está llegando a toda esta zona de suelos y techos. Fijaos, ¿no? Que si nosotros ampliamos un poquito más, vemos cómo Chainlink está testeando esta zona de techos, suelos, lo rompe, la retestea y para abajo. Por lo tanto, lo que yo estaría esperando en el corto plazo es estar ya llegando a niveles a partir de los cuales veamos alguna corrección importante. Y ojalá que esa corrección llegue, por ejemplo, a este order block que tenemos aquí, que coincida también con la media de 200, porque aquí es donde yo me empezaré a plantear compras para el ataque de nuevo de estas zonas. Pasando a Matic. Fijaos que hemos roto con solvencia el nivel de el 0.7 y en Matic, por ejemplo, pueden pasar otro tipo de escenarios, igual que en muchas de las altcoins, ¿no? No tienen que ser correcciones de este tipo. Pueden ser también lateralizaciones, nuevos procesos de acumulación con caídas, recuperaciones, ya está. Ya está, realmente no necesitamos más. También tened en cuenta que normalmente la etapa estacional genera un retesteo o una caída para finales del mes de noviembre, como ya vimos en el último vídeo. Para mí esto sería más que suficiente para volver a plantear compras especulativas en Matic a la búsqueda del ataque de niveles superiores, pero por el momento alejado de la media de 200, esperando algún tipo de patrón para incorporarme al siguiente movimiento. Y ojo, vuelvo y repito, son compras especulativas. Para que quede claro, y lo podemos ver por ejemplo ahora en Rose, lo que yo estaría esperando serían correcciones que vayan a retestear áreas de valor para volver a la zona de máximos que nos deje la mayoría del criptomercado por estos niveles, que como estáis viendo, la mayoría del criptomercado está testeando niveles de resistencias importantes, como es en este caso Rose testeando el nivel del 0.8, muy cerquita de todas estas zonas donde yo preveo que podríamos ver algún tipo de corrección, y después de esa corrección ya sí que sería más interesante incorporarnos a un ataque de estos niveles. Este es el tramo que yo voy a estar operando. Solana. Movimiento tremendamente positivo que lleva, quizá aquí hay algo detrás que no lo sabemos, muy probablemente sea así, y no podemos descartar en un futuro que salgan ETFs de Solana al contado. Fijaos, ¿no? Si ya tenemos de Ethereum, recordad también que Grayscale tiene un fondo que tiene varios criptoactivos, por lo tanto no podríamos descartar que se generase un fondo similar, en este caso al contado. Bueno, Solana llegando a niveles clave de suelos y ahora probablemente techos después de un movimiento vertical muy importante. Creo que estamos la mayoría del criptomercado en niveles de techos a partir de los cuales veamos alguna corrección. Por el momento, el primer punto objetivo que yo plantearía para recomprar en Solana serían niveles de los 38 dólares y eso me tendría que coincidir con también un acercamiento a la media de 200 periodos en diario. Por otro lado, Ripple, fijaos que está teniendo un comportamiento un poquito peor que el resto del mercado porque no ha rebasado toda esta zona de máximos, pero también es verdad que todo el juicio le generó un movimiento muy vertical en tan solo un día y está relativamente cerca de zona de máximos históricos. Por lo tanto, buen comportamiento de Ripple y a mí me encantaría ver este tipo de movimientos que fuera a testear toda esta zona de anteriores techos, actuales suelos y que a su vez esto me coincida con la media de 200. Este sería el siguiente nivel en el cual yo me plantearía comprar Ripple de cara a un nuevo alza. Si pasamos a ver el Total 2, realmente no ha sucedido nada extraordinario y como estáis viendo en pantalla estamos testeando la zona de máximos de todo el año 2000, finales del 22 y todo el año 2023. Rebasar estos niveles, ahí ya sí que se activaría una visión de compra de cara al medio plazo, pero hasta entonces considero que lo más probable es ver rechazos por estos niveles y empezar a comprar estas compras especulativas para girar, porque como estáis viendo en pantalla normalmente, por ejemplo, vamos a irnos a estos niveles de aquí, normalmente cuando se rompe la media de 200 se vuelve a generar un retesteo para volver a las zonas anteriores. No se suelen generar este tipo de movimientos con mucha facilidad.
Así que esto es lo que yo estaría buscando en la mayoría del criptomercado. Ahora vamos a hacer un repaso bastante rápido a las altcoins relacionadas con la inteligencia artificial. Empezamos por AGIX. Como veis, la mayoría han tenido un movimiento muy vertical desde prácticamente enero. La explosión de esta narrativa fue brutal y ahora están más bien en un proceso de reacumulación para probablemente seguir con alzas. Algunas ya han proseguido esas alzas. En este caso, AGIX, yo sinceramente, amigos, después de estos movimientos verticales, el único motivo por el cual yo empezaría a acumular estas altcoins sería de cara a un posible alza del mercado, un alza muy especulativo. Por el momento se está respetando toda esta zona de suelos y cualquier retesteo a estos niveles podría ser interpretado como nuevas oportunidades para comprar AGIX. Si nos vamos a FED, por ejemplo, fijaos que aquí lo vemos muy claro. Después de generar toda esta zona de suelos en niveles de los 0.18, 0.20, estamos muy cerca de estas zonas que aquí tenemos una liquidez muy evidente, con esta zona de máximos decrecientes. Por lo tanto, podrían seguir las alzas, pero yo creo que por estos niveles es altamente probable empezar algún proceso correctivo. Y si el siguiente movimiento de retroceso me coincide con esta zona de aquí, con la media de 200 y este order block en quiebre, creo que serían ya buenos puntos para buscar nuevas alzas. Y fijaos porque este movimiento es de un 63%. Y esa es otra cosa, cuando yo empiece a acumular estas altcoins de cara a 2-6 meses, compras especulativas que no pensando en el bull run, porque los movimientos más importantes de bull run se suelen dar después del halving, ¿vale? Ahí se suele generar una zona de acumulación, viene el halving, hostia, ¿qué pasa? Que aquí no salen al alza, caída, para luego ya empezar el bull market. Esto lo digo, amigos, porque hay mucha gente que dice, hostia, ya me he perdido el bull market, ya ha empezado el bull market. Para que os hagáis una idea, en pantalla tenéis a Cardano. Si nosotros, estacionalmente, incluso coincide bastante bien, estamos generando este tipo de movimientos, un bull market es esto. Si estamos aquí, un bull market es esto. ¿Vale? Para que simplemente todos aquellos que digáis, hostia, es que ya han arrancado, que da igual, que yo prefiero comprar aquí. Yo prefiero comprar aquí que no aquí. ¿Vale? Además, tener en cuenta que todo este bull market es por la impresión de dinero de la pandemia. No sabemos lo que va a pasar en un futuro, pero estamos probablemente en una etapa similar a esta y quién sabe si falta alguna sacudida a la baja muy importante de cara al año 2024 por todo el escenario de recesión que hemos comentado. Bueno, pasamos con INJ. INJ muy cercano a máximos históricos. Creo que no tiene ningún tipo de sentido empezar a acumular esta altcoins por estos niveles, sino más bien esperaría algún movimiento correctivo que fuera a testear este order block en quiebre y también a su vez la media de 200. Yo no acumularía, la veo cara, sinceramente la veo cara, no compraría a no ser que la viéramos por debajo de los $9. Si nos vamos a Ocean, fijaos porque hemos tenido también un movimiento muy interesante últimamente. Todas estas altcoins están relacionadas con la inteligencia artificial y estamos en un periodo, da la sensación de reacumulación de toda esta salida de mínimos. Así que yo estaría expectante a una siguiente corrección que me fuera a testear la media de 200, que me podría coincidir perfectamente con este order block en quiebre, niveles de los 0.34, 0.35 dólares por Ocean. Si nos vamos a ver también Render, que es otra de las altcoins que me habéis pedido muchos que incorporen esta gráfica, es una altcoin relativamente nueva que ha tenido un buen comportamiento. También me da la sensación que está en toda esa fase de reacumulación y la ruptura de estos niveles probablemente genere un alza bastante especulativo similar a este otro de aquí, pero de nuevo, cercano a zona de máximos, no la compraría, sino más bien lo que esperaría sería algún movimiento correctivo hasta niveles de los 1.8, 1.7 dólares. A partir de estas zonas, y así que creo que tiene más sentido empezar a buscar un nuevo ataque a toda esta zona de máximos. Si pasamos a TRB, sinceramente estoy analizando altcoins que no sé, que no las había analizado en la vida antes de hacer este vídeo. Simplemente lo he hecho para vosotros, para que tengáis esta perspectiva sobre mí, sobre esta narrativa de la inteligencia artificial. De nuevo, una criptomoneda relacionada con la inteligencia artificial que este año ha tenido más de un 1450%. Bueno, este año no, concretamente desde agosto. Movimiento vertical muy loco, pero que ya hemos visto cómo ha rebasado ligeramente todos los máximos del año 2021. La veo cara. No la compraría, me da igual que luego me haga un por 500, no me importa. Yo no compro en estos niveles y mucho menos después del quiebre de estructura que hemos visto. Lo que estaría esperando sería este tipo de movimientos para seguir con caídas y una vez que llega la media de 200, quizá si testea de nuevo estos niveles, volveremos a analizar el mercado para ver cómo está. Vámonos con Trias, que es otra altcoin que también muchos de vosotros me habéis pedido. Fijaos cómo ya está claramente por encima de la media de 200 periodos y se ha ido apoyando sobre ella. Mira, esto es un claro ejemplo del funcionamiento de la media de 200.
funciona muy bien para tener una gestión de medio y largo plazo. Fijaos cómo los testeos por la parte baja suelen ser niveles de resistencia, que es un análisis súper básico, pero en ocasiones esto es lo que mejor funciona. Y una vez que la rebasamos y nos apoyamos sobre ella, lo que buscamos es un nuevo test a esta zona. ¡Pum! Ruptura. Máximos anteriores. Retesteo a la media. ¿Vale? Así que esta va a ser una estrategia muy sencilla porque va a ser una acumulación para una cartera de medio plazo. Por lo tanto, lo que estaría esperando sería alguna corrección de nuevo en render hasta niveles de los 3.4, 3.5 dólares por altcoin y a partir de aquí plantearme algún tipo de alza especulativa. Si nos vamos a ver a Buy, en este caso se llama esta altcoin Bayot. Es que todas estas altcoins me las habéis pedido vosotros, sinceramente, por Twitter. Fijaos cómo también estamos en un proceso muy similar a FED. Hemos tenido un movimiento alcista muy interesante y después de romper toda esta zona de máximos, lo que yo estaría esperando sería algún movimiento correctivo que me fuera a corregir el 50% de estas alzas o apoyarse sobre la media de 50 para plantearme algún tipo de compra. Hasta entonces, sinceramente, creo que sigue estando cara y personalmente yo no la estaría acumulando. Y por otro lado, VRA está en un proceso muy similar al resto del mercado. Fijaos que hemos roto claramente toda esta zona de máximos. Mínimos se vieron en enero de este mismo año. Movimiento al alza muy importante después de una asociación que tuvo para empezar a vincularse con esta narrativa de la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que yo estaría esperando ahora serían correcciones que se vayan a apoyar a la media de 200 para intentar buscar unas alzas especulativas a la búsqueda de los máximos que nos dejen después de este movimiento de las últimas semanas. Y pasando a la gráfica de Quant Fury, vamos a analizar el euro dólar, que es el activo que yo opero en mi día a día. Es muy interesante que hagáis seguimiento a esta sección porque os comparto mis operaciones de toda la semana. Para todos los que queréis aprender, creo que es una grandísima oportunidad porque lo que os digo es lo que hago, no hay otra, ¿no? Vais a ver que no he tomado ciertas operaciones, pero sí que he tomado otras esta semana, que ha sido una muy buena semana de trading para mí. He acabado la semana un 3.5% arriba. Y ha sido una muy buena semana que ha compensado el mes de octubre, que no ha sido un muy buen mes para mí. He acabado con ligeras pérdidas después de estar en break-even prácticamente la mayor parte del mes. Sin embargo, agosto y septiembre sí que fueron buenos meses para mí. Pero bueno, así funciona el trading. Rachas buenas más rachas malas. De hecho, hace poco compartí en Instagram mi track record en la plataforma de Quant Fury para que veáis la transparencia con la que os hablo. Bueno, fijaos que en este caso estaba comentándose el domingo de hace una semana, justamente, que estábamos cerrando la semana por estos niveles en el euro dólar. Os comenté que esperaba una caída para rebalancear parte de este movimiento, pero que la dirección principal para mí eran compras y compras, pero no iba a comprar por comprar. Yo quería ver una sesión de Londres bajista en la preapertura de Nueva York que se manipulase en ciertas zonas de mínimos relativos de la sesión de Londres, ver quiebres de estructura y ahí sí aprovechar el impulso. Y esto lo hemos tenido en 4 días de esta semana. Daos cuenta que esto fue lunes, aquí tenemos sesión de Nueva York, sesión de Nueva York, sesión de Nueva York y sesión de Nueva York. ¿Cuál ha sido la dirección? Compras, después de Londres correctivo, Londres correctivo, Londres correctivo y Londres correctivo. Muy importante tener una visión general de la semana. Que luego puede pasar totalmente lo contrario, pero tenemos que ser reactivos al mercado. Bueno, daos cuenta. Ya vamos a entrar directamente en el viernes, ¿vale? Porque se dieron dos oportunidades muy claras, tanto en la sesión de Londres como en Nueva York, y son las que os voy a pasar a compartir. Fijaos, el día 10 de noviembre, este viernes, a las 7 de la mañana, se vieron los mínimos de esta semana y se limpiaron toda esta zona de mínimos. Por lo tanto, a mí eso me deja un sesgo claramente alcista. Yo interpreto que esto es una clara manipulación de esta zona de mínimos para expandir al alza, pero evidentemente eso es el activador. Lo que necesito es ver luego un quiebre de estructura. Y evidentemente lo tuvimos con este máximo a eso de las 8 de la mañana que rompió toda esta zona de aquí para apoyarse, ¡pum!, y salir disparado al alza. Esta fue una clara operación que compartí con vosotros en el canal de difusión de Instagram. Fijaos, mínimos de la semana, quiebre de estructura, retroceso y me incorporo en compras por estos niveles. Compartí la entrada en Quant Fury, también por las historias de Instagram. Fue una entrada muy clara. Daos cuenta que cuando vemos una manipulación tan evidente, personalmente yo interpreto como muy buena oportunidad incorporarme en order blocks en quiebre, no esperar retrocesos de FIBO tan profundos como del 60%, ¿vale? Luego, después empezamos ya con la sesión
de Nueva York, que es esta de aquí, y en este caso fijaos que en la hora de manipulaciones, que es desde las 2:30 hasta las 3:30, hasta la apertura de Nueva York, es cuando solemos ver manipulaciones. Bien, ¿qué vimos aquí? La manipulación de toda esta zona de máximos. Fijaos, acumulación, manipulación, distribución. Perfecto, estamos en horario de manipulaciones. Luego, aquí es algo muy similar a esto que hemos visto en la anterior sesión de Londres, pero a la inversa. Limpiamos la parte alta y rompemos estructura. ¿Dónde está el quiebre de estructura aquí? Fijaos, tenemos que ver este mínimo relativo, este mínimo de aquí, que es el que lleva el activo a toda esta zona de máximos. Por lo tanto, yo lo que espero es una ruptura de toda esta zona que se llega con todos estos mínimos, pero lastimosamente no llegó a estos niveles que yo estaba esperando la entrada para aprovechar el siguiente movimiento a la baja. Pero sí que es cierto que esta entrada fue muy, muy bonita. Bueno, comentaros un tip muy interesante, es que cuando se cierra una vela semanal, normalmente no lo hacen los máximos o los mínimos de la semana. Si tú estás viendo como a finales de la sesión de Nueva York o a mediados del viernes estamos muy cerca de los mínimos de la semana, es muy probable esperar algún tipo de rebalanceo del ciclo de la vela semanal. Es decir, algún reajuste al alza para no cerrar en la parte baja de la semana. Y ese sesgo también es muy interesante para, si se da durante la sesión, poder aprovechar ciertas compras especulativas para buscar el rebalanceo de este ciclo semanal. Pasando a nuestro análisis de liquidaciones, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca en este canal hasta el momento actual, y es ir analizando pools por pools de liquidaciones de 25, 10x, 5 y 3x. En este caso en pantalla tenéis la gráfica diaria de Bitcoin y fijaos que estamos contemplando las 25x. Es un apalancamiento muy elevado que en gráfica diaria no se suele utilizar. Fijaos cómo lo que nos está marcando es que por debajo del mínimo relativo que se generó el 12 de octubre, desde los 26.600 hasta los 24.500, tenemos la zona de mayor relevancia en el medio plazo, y fijaos cómo el activo normalmente tiende a limpiar estas zonas por la parte alta y por la parte baja. En ocasiones se separa de un pool importante que luego va a limpiar, y totalmente lo contrario, se separa de un pool importante que luego va a limpiar. Veremos, el primer punto objetivo estaría en el nivel de los 33.000, donde tenemos esa zona por datos en cadena que es el punto más negociado de todo el supply de Bitcoin. Si incorporamos ahora los pools de 10x, nos damos cuenta que se está volviendo más y más relevante toda la zona de los $24.000, y que ya por debajo, bueno, por arriba tendríamos un pequeño pool en la zona de los 38.200, nada relevante en comparación a lo que tenemos por abajo. Si le añadimos las 5x, nos damos cuenta de que más o menos es lo mismo, ¿no? A menor x, menor apalancamiento, por lo tanto tu stops es más holgado, por eso no vemos una cantidad de pools muy importantes por estas zonas, porque el movimiento ha sido muy importante, ¿vale? Muy vertical, mejor dicho, y ayuda a limpiar gran parte de todo lo que había por la parte alta de los $32.000. Bueno, si pasamos ahora también e incorporamos las 3x, nos damos cuenta que el punto, digamos, de máximo dolor para generar una limpieza ya tremendamente relevante estaría en la zona de los $40.000, que coincide con ese order block muy importante en gráfica diaria, y después de un movimiento tan vertical, a pesar de estar en una etapa de FOMO, sinceramente creo que es altamente probable que vayamos a corregir gran parte de este movimiento de impulso por todos los datos en cadena que venimos comentando, y también incluso porque simplemente entendiendo que esto es un movimiento por una noticia, y cuando se ejecutan las noticias es cuando se vende el rumor, se compra la noticia y se vende el rumor. Así que por la parte alta, como estáis viendo, lo que tenemos principalmente es hasta los $40.000. Y luego ya si pasamos a la gráfica del corto plazo, vemos cómo hasta niveles de los $39.000 se está acumulando aquí un pequeño pool de color verde que podríamos tender a limpiar, pero por la parte baja, ya incluso en el corto plazo, tenemos niveles muy interesantes en los $33.500 a los $33.000, que son estos pools de color rojo que tenemos. Veremos cuál va a limpiar primero, porque probablemente, fijaos que esta limpieza es la que comentamos al inicio del vídeo. Cuando tenemos este tipo de limpiezas, yo no busco posiciones en venta en el corto plazo, porque es una limpieza para continuar subiendo. Así que probablemente veamos una limpieza de la parte alta de los 38 a los $39.000 la semana que viene, dejando pendiente toda esta zona de máxima relevancia en los $33.000. Familia, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que hoy teníamos que traer un vídeo configurando un portafolio con el ChatGPT para una potencial recesión en el año 2024, pero hemos tenido noticias muy relevantes esta semana y creo que merece la pena, ya que tan solo subo 2 vídeos a la semana, ir actualizando el mercado. No os preocupéis que como fecha límite tengo planteado el 15 de diciembre para sacar este vídeo, que además estoy investigando mucho en el ChatGPT, y estoy muy seguro que el vídeo os va a gustar muchísimo. Así que un poco de paciencia, este vídeo va
va a salir antes de que finalice este año y como siempre pues intentaremos traer la información actualizada por todo lo que estamos viendo en el corto plazo, que no es poco, amigos. Espero que paséis un feliz inicio de semana. Un fuertísimo abrazo. Chao.